invitarle a buscar en Santiago capítulo 5, verso 13. De repente cuando nos metemos en adoración y alabanza a Dios, como que los aires parece que se apagaron. Aleluya. Santiago 5, verso 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La pasada semana fui movido por el Espíritu Santo a comenzar una serie de predicaciones sobre el tema de la sanidad divina. Entendí que esta motivación venía con el propósito de ayudar a muchos cristianos a conocer lo que dice la Biblia sobre este tema y al mismo tiempo producir una reacción en la iglesia en cuanto a la utilización de este recurso o don que Dios ha dado a la iglesia ante la triste realidad de que muchos cristianos y muchas iglesias o muchos que forman parte de la Iglesia Universal del Señor no lo están utilizando. En la pasada entrega hablé de los elementos comunes en la sanidad divina. Estuve predicando desde Santo Domingo el miércoles pasado y utilicé varios ejemplos a través de los cuales identificamos eso que llamamos elementos comunes. Esta mañana estaba hablando en la televisión y la radio e hice referencia, pero para los que no me escucharon, hablé de que en toda la gente que el poder del Señor se manifestó para sanidad, todos estos elementos estaban presentes. Número uno, reconocimiento o admisión de una necesidad, de un problema, de una enfermedad. Hay gente que están enfermos, pero no admiten que están enfermos. Hay gente que están enfermos, pero no quieren que la gente sepa que están enfermos. En segundo lugar, el segundo elemento que identificamos fue que toda esa gente que recibió sanidad tenía fe en que Jesús podía sanarle. Una seguridad total en que Cristo podía sanarlo, y ellos no tenían duda. Hice referencia a la mujer del flujo de sangre que tenía tanta fe que definió una nueva metodología para que ocurriera el milagro en su vida. El tercer elemento que encontramos en todos estos milagros y sanidades, citamos como 10 o 12, es la obediencia a la instrucción de Cristo. En San Juan capítulo 9, allá se encuentra Cristo con un ciego y el ciego le pide que lo sane, y Cristo escupe en el suelo, hace un lodo. Para hacer un lodo con saliva hay que escupir bastante y no sale necesariamente la mejor saliva. Y Cristo hizo un lodo, se lo untó en los ojos y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Y él obedientemente fue y se lavó.
yo estoy seguro que muchos de nosotros dirían, yo voy a estar de asqueroso y sucio. Yo no doy para determinadas cosas, dirían algunos. Prefiero morirme con mi enfermedad. Pero toda esta gente fue obediente a la instrucción que el Señor le daba. No cualquier loco que apareciera, sino el Señor. El cuarto elemento que identificamos fue la segura compasión o interés de Cristo en ayudar a la gente en su enfermedad. Ellos lo creyeron y tenían garantía de que Cristo estaba interesado en ayudarlo. Mucha gente no está totalmente convencido de que Cristo quiere sanarlo, de que el Señor ha hecho provisión para su sanidad, de que hay interés en el cielo en que ellos reciban salud. Y ahorita voy a hablar de algunas objeciones que llegan al nivel de creer que es la voluntad de Dios que permanezcamos enfermos. Y a la luz de la Biblia eso no se puede probar. Y el quinto elemento es disposición a exponerse al poder de Dios, que la tenían todos los que recibieron sanidad. Y he contado muchas veces experiencias de personas que tienen problemas de salud y dicen, no, el Señor que me sane aquí en mi silla, yo no voy a estar de ridículo pasando. Además, a veces aparece una gente que le da una tembladera y le caen al lado a uno. Son gente que le ponen sus condiciones al Señor para que el Señor obre. Ellos no son obedientes ni tienen disposición de exponerse al poder de Dios. Todos los milagros y sanidades que ocurren, hay esos elementos. Pudieran haber más, pero yo identifiqué esos 5 y lo dejé ahí. Y hoy quiero que reflexionemos con respecto a algunas de las objeciones históricas a la sanidad divina. Esta segunda parte de esta serie quiero concentrarme en 3 o 4 justificaciones o argumentos que se han levantado para invalidar el ejercicio de ese, o la utilización de ese recurso divino que Dios le ha dado a la iglesia. Tengo la fe de que muchos salgan de la confusión y aprovechen un don o gracia dado a la iglesia y disfruten de ese beneficio. Además, tengo la fe de que este don se convierte en una oportunidad para que muchos inconversos alcancen la salvación de sus almas, como ocurrió durante el ministerio de Jesucristo y como ocurrió durante el ministerio de los apóstoles del primer siglo. Voy a tratar de resumir porque quizás el tiempo no me va a permitir tratarlo todo. La primera objeción que identifiqué, o el primer argumento contrario a la sanidad divina, es el que dice que la era de los milagros y las sanidades ha pasado. Esta conclusión ha llegado a ser aceptada por mucha gente. De hecho, muchos creen que la Biblia enseña la idea de una era de milagros que ya pasó. Uno arriesga su reputación de sano juicio en muchos lugares cuando asume la posición de creer en los milagros y en las sanidades. Sin embargo, en una era donde la ciencia está ejecutando milagros tecnológicos o milagros virtuales, resulta contradictorio que la iglesia no crea en los milagros y las sanidades que el Señor puede hacer. Hay 2 clases de personas que se oponen a los milagros. Están los racionalistas. Son aquellos que creen que los milagros jamás han ocurrido y creen que Dios siempre ha limitado sus obras a las leyes naturales del universo que son conocidas por el hombre. Esos son los racionales y dicen, no, lo que pasa es que tú comiste bien y te sanaste. Tú cambiaste la dieta y te sanaste. Y eso es verdad, que el que come saludable tiene mejor salud. Pero eso no puede invalidar el que Dios obre un milagro. Todas las semanas aquí
cuenta a la gente, ni siquiera nosotros a veces vemos la cara de la gente. Y algunos dirán, ¿y por qué ustedes no le hacen más bulla a esas cosas que pasan? ¿Por qué no hacen más fanfarria? Porque el evangelio no es solo sanidad y milagros, y esa es una de las cosas que debe quedar claro. Es un paquete de lo que Dios quiere hacer con el hombre, que fundamentalmente es la salvación del alma. Ahora, los racionalistas tratan de buscar una explicación lógica. No, es que el cuerpo se sana solo de eso por la intervención del sistema inmune o inmunológico que se activa y te sanas. Han tratado de justificar su rechazo a la sanidad y los milagros basándose en esa argumentación. Y están los tradicionalistas que creen que los milagros fueron confinados a una era o dispensación de milagros después del cual obraría Dios solamente por leyes naturales. Ellos dicen, los tradicionalistas, que eso se quedó hasta allá, hasta el libro de los Hechos, que de ahí en adelante ya no hay más milagros, que eso era para la promoción del cristianismo, para el arranque de la fe, y que por ende ya hoy en día, 20 siglos después, eso no está disponible. Dios no está haciendo eso. El problema de esta gente que dice que la edad de los milagros y las sanidades ha pasado es que basan toda su argumentación en las leyes naturales, se aferran a ellas e ignoran otras leyes como la ley de la fe. Esa no la conocen. Pero el que ha experimentado el poder de Dios en su vida sí sabe que la fe en Dios funciona. ¿Habrá alguien aquí que puede decir, sí, pastor, yo puedo dar testimonio de eso? Y definitivamente, si los testimonios de milagro en la historia de la iglesia son descartados, tendríamos que descartar todo lo que la Biblia dice. Si tú crees una parte, tienes que creer la otra. No puedes sacarle ese ingrediente porque están ahí, claro y contundente, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, quiero citar solo para terminar este punto. Quiero citar solo algunos textos bíblicos que demuestran que la era de milagros y sanidades no estaba limitado a un tiempo, una época. Un texto que ustedes conocen mucho, Marcos 16, 17. ¿Qué dice Jesús a sus discípulos cuando se está despidiendo de ellos? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera, hablarán nuevas, tomarán en las manos, y si bebieren cosa mortífera, sobre los enfermos pondrán sus manos. Yo no sé cómo se puede manejar eso diciendo que terminó la era de los milagros. Palabras textuales de Cristo. Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 8, verso 11, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. Y creo que escribiendo a los Efesios habla de que ese mismo poder que levantó a Cristo de la tumba opera en nosotros. Es el poder que opera en la iglesia. Leímos Santiago 5:14, donde claramente dice: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole por aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Yo no encuentro fecha de caducidad para eso. No hay forma de justificar que eso terminó. Y por eso una de las cosas que la iglesia tiene que entender en este tiempo es que no puede aceptar las mentiras, aun cuando sean viejas,
que el diablo se ha inventado. Hay que seguir orando por los enfermos. Hay que seguir reprendiendo todo espíritu de enfermedad. Hay que seguir creyendo que Dios sana, que Jesucristo llevó en la cruz nuestras enfermedades y por sus llagas somos curados. Y no es un asunto de un pastor X o un evangelista Y. Es un asunto de la iglesia. ¿Qué significa eso, pastor? Que todos los que son parte de la iglesia del Señor, que creen en Cristo Jesús, tienen capacidad espiritual para orar por un enfermo y el enfermo sanarse. Yo no te estoy hablando de hacer un show de mal gusto. Yo te estoy hablando de hablar con sinceridad y acercarte al enfermo y decir: en el nombre de Jesús declaro la sanidad sobre tu cuerpo. Pastor, pero si quedo ridículo. No vas a quedar tú en ridículo. Tú lo que estás es obedeciendo lo que el Señor te ha mandado a hacer. La segunda objeción históricamente que se ha levantado en contra de la sanidad divina es: no todos los cristianos son sanados. La vida victoriosa, hermanos y hermanas, es para todos los cristianos, pero no todos viven victoriosamente. Esa es la verdad. No todo el que está llamado a dar el fruto del Espíritu lo da. No todo el que dé el paso de fe vive la vida cristiana como el Señor le pide. Porque el Señor no tiene un vigilante que te obligue a vivir la vida cristiana. Es un acto voluntario donde el ser humano, por convicción, decide obedecer a Dios. Yo sé que quizás en el pasado algunos hermanos bien intencionados convertían las iglesias en departamento del DNI o servicio secreto de la policía y estaban muy atentos a la vida de todo lo que hacían, los detalles de la vida de todo lo que hacían los hermanos. Cuidado si peca. Pero ese es un esfuerzo inútil, porque dice Cristo que aún con los pensamientos podemos pecar. ¿Quién va a intervenir en mis pensamientos si no solo Dios, el que escudriña y escruta los pensamientos? Eso es un esfuerzo inútil. Yo no puedo perseguir a nadie. Ahora cada individuo es responsable delante de Dios del estilo de vida que vive, y el fruto del Espíritu se va a desarrollar en aquellos que genuinamente le sirven a Dios en espíritu y en verdad, y esas señales seguirán a los que creen verdaderamente. En la sanidad la provisión es la fe. Cuando el que busca no tiene fe para ser sanado, la sanidad por lo general no va a ocurrir. Hay otras razones aparte de la falta de fe que explican la ausencia de sanidad. Y una de estas es la enseñanza incorrecta que acabo de citar. Hay muchos cristianos que enseñan que no, que eso no es así. Naturalmente estas personas aceptan su enfermedad cuando han sido enseñados incorrectamente como un mal necesario de la vida terrenal y tratan de ser pacientes hasta que se mueran. Pero si a muchas de estas personas les fuera enseñada la verdad de la sanidad divina, creerían y recibirían salud corporal. Santiago 4:2 dice: no tienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden, piden mal. Aleluya. Además, algunos cristianos están enfermos porque constantemente descuidan, se salen del orden de Dios. Si usted está comiendo mondongo todos los días de noche, si usted cena con picalonga, eso me lo enseñó un gordito que trabajaba en la emisora, que quizá me está viendo por internet. Y yo lo veía con una funda grasosa
de noche, a las 8 o 9 de la noche. Yo decía a mi hijo, ¿y qué es lo que tú estás comiendo? Esto se llama picalonga. Todo grasa, todo colesterol. Cuando tú sacabas una orejita de cerdo, cuando tú sacabas una morcilla, cuando tú sacabas un trapo viejo, ropa vieja, salami, chuleta, eso y una K-47 producen el mismo nivel de muerte. Si tú eres un necio, un irresponsable, si tú sabes que estás dañando tu salud, pero no te puedes aguantar el deseo de darte una hartura, no estés pidiendo sanidad divina. A ti hay que mandarte para el más allá rápido. Objeción número 3. Si la sanidad divina siempre funcionara, ningún cristiano jamás moriría. Los exponentes de este argumento pretenden que no creamos en la sanidad divina, tratando de decir, entrar en un nivel de conciencia fatalista de que como quiera nos vamos a morir. Tarde o temprano nos vamos a morir. Y ciertamente la palabra de Dios, la Biblia enseña que nuestra vida va a oscilar entre 70 y 80 años. Y que lo que pasen de ahí son dichosos. Lo dice claramente la Escritura. Lo que pasen de ahí serán dichosos. Ahora bien, ¿estamos llamados a morir de sufrimiento, de dolor? Si tú crees que Dios es tu sanador, que Jesucristo llevó tus enfermedades, tú puedes morir de viejo, tranquilo y en paz. Yo sé que ese amén está más flojo que una mordida con diente ajeno, pero óigame bien, óigame bien. No estamos necesariamente llamados a morir en dolor, en agonía y en sufrimiento por causa de las enfermedades. Yo he conocido casos de hombres y mujeres de Dios, bueno, que se duermen con el Señor y tienen una vida adulta dentro de la limitación. Hermano, porque si usted tiene 80, no pretenda brincar como uno de 20. Plátano maduro no vuelve a verde. Si usted tiene una edad avanzada, no pretende hacer las cosas que hacía cuando estaba más joven. Siempre le cuento a muchos hermanos que una vez me puse a jugar basquetbol. Yo en mi juventud jugaba, en mi primera juventud jugaba mucho basquetbol. Y un día unos hermanos de aquí de la iglesia me invitaron a compartir y de repente sacan una pelota de basquetbol y dicen, pastor, venga, comparta con nosotros. Me metí en gozo y me pongo a jugar y entonces algunos estaban medio chuecos y yo, como siempre he sentido la juventud en mí, dije, déjenme el más jovencito de 16 años. Y le caí atrás a un muchacho de 16 años y cuando me senté creía que el cielo se abría y yo subía. Le prometí al Señor que si me dejaba en la tierra, yo no lo volvía a hacer. Porque uno abusa, uno a veces comete inconscientemente, comete esos errores que atentan contra su vida. No estamos llamados a morir bajo sufrimiento. Podemos terminar nuestra estancia, nuestra estadía en la tierra en plenitud de vida, dentro del tiempo que Dios nos ha asignado.
La opción 4, la sanidad divina es enseñada solo por sectas falsas. Muchos han querido decir que la sanidad divina solamente es un argumento de enseñanzas erróneas para atraer la gente. Por eso usted conoce como grupos como Pare de Sufrir, Ven y Sánese todo el mundo, tómate esto y tú vas a recibir la sanidad, te cambia la suerte, lo cura todo. Y ciertamente esas doctrinas de error lo que están aprovechando, número uno, la necesidad que tiene la gente. Porque el que está enfermo en su desesperación se arrima a cualquiera que le ofrece una alternativa. En su desesperación van donde quiera. Los brujos viven ofreciendo sanidad y la gente va donde los brujos. Gente hasta muy ilustrada, muy intelectualoide, con mucho conocimiento humano. Usted lo ve comiéndose todas las porquerías que los brujos le dicen que se coma. Hay que estar vivo y ver esos ejemplos. Quizá usted, como no es pastor, no recibe toda la gente que nosotros recibimos, ni habla de estos temas con toda la gente, pero los pastores vivimos conociendo experiencias de ese tipo. Gente que tú dices, pero yo nunca pensé que daba para eso. Por su inteligencia, por su preparación académica, y entonces después tú descubres que han estado metidos en un batey, en una posilga, bebiendo leche de chiva ligado con aceite resino y 3 huevos podridos. Y tú dices, ¿y cómo fue capaz ese señor, esa señora de alta alcurnia hacer eso? Buscando un milagro, buscando una sanidad. La doctrina de error, la brujería y la hechicería han aprovechado que los que están llamados a ejercer ese ministerio se han recogido y le han dejado el campo libre a ellos. No podremos evitar que la gente en su ignorancia caiga en estas trampas. Pero gran parte de la responsabilidad es porque a quienes Dios asignó para ejercer un ministerio, lo hemos descuidado. La gente está buscando esperanza. La gente necesita la ayuda de Dios. Hablaba la semana pasada de ese episodio allá en los alrededores de Jericó, cuando aquel ciego se entera que Cristo está entrando. ¿Qué hizo ese ciego? Como loco. No veía, no sabía por dónde era que venía. Escuchaba el alboroto, escuchaba la gente hablar, escuchaba quizás el corredero. Él no encontró forma de toparse con Jesús o que le abrieran un espacio con Jesús. Usó lo que tenía, comenzó a vocear como loco. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, aleluya, aleluya. Ese hombre estaba diciendo, si no me encuentro con Cristo me muero. Mi vida se va a arruinar por siempre si Cristo no me ayuda. Y usó lo que tenía. Hizo lo que pudo. Gritó. Y llamó la atención del Señor y recibió lo que estaba buscando. La sociedad de hoy está igual que el ciego. Hermanos, no importa la maldad que usted vea, no importa la palabrería rechazando el evangelio
que dice mucha gente. No importa lo que usted vea o escuche que dicen algunos en los medios de comunicación y demás en contra de la fe y tratando de ridiculizar a los que creemos en Dios. Eso es una careta. Debajo de esa careta hay un ciego como Bartimeo gritando ayuda. Y muchos de los que tienen esa careta la tienen porque no quieren vivir otra experiencia amarga que le arruine otra vez la esperanza. Muchos han perdido la fe porque falsos cristos, falsos maestros le han venido con engaños y se han aprovechado de su necesidad y se han puesto esa careta para no sufrir otra experiencia igual. Y usted cree que no, yo no le voy a hablar a ese no cree ni en su madre. Háblale. Dile, hay esperanza todavía. Hay poder en Cristo Jesús. La edad de los milagros no ha pasado. La edad de la sanidad no ha pasado. El Señor que yo le sirvo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él todavía está obrando. La iglesia del Señor tiene que darle esperanza a la gente. Aquellos que enseñan la sanidad erróneamente y dicen que eso es de doctrinas falsas, o aquellos que tratan de impedir que se ejerza el ministerio de la sanidad divina y dicen que eso es solamente ejercido por sectas de error, están equivocados, porque cuando usted busca en la historia de la iglesia se encuentra gente como los Wesley, Lutero, Zinzendorf, quienes enseñaron y practicaron la sanidad divina, y ellos fueron los líderes de iglesias muy ortodoxas como la moraviana, la metodista, la luterana, etc. Nadie dudaría de que esa gente eran iglesias bien ortodoxas, bien apegadas a principios, y ellos creyeron en la sanidad divina con todas sus debilidades o faltas que pudieran tener. Finalmente, debo decir sobre esta objeción: Satanás falsifica las verdaderas bendiciones de Dios. Esa es una de las especialidades del diablo. ¿Cuántos saben lo que es un producto Carabelita? Yo no sé en otro país, pero en República Dominicana sabemos bien lo que es Carabelita. Es que te venden una pieza falsificada pretendiendo sustituir una original. Eso es Carabelita. Satanás le encanta vendernos soluciones Carabelita. El hecho de que algunos cultos falsos imitan la sanidad divina no es una señal de que la sanidad es falsa. El hecho de que algunos hombres impíos con ropa de piedad estafen con la sanidad divina no es señal de que la sanidad divina es falsa. Al contrario, es indicación de que hay una verdadera sanidad divina que el diablo trata de suplantar. Apocalipsis 13:11 y 19:20 hablan de un falso profeta que atrajo a gran parte del mundo para adorar a la bestia, al anticristo, por las señales milagrosas. Usted lo puede buscar al paso en su casa. Y este instrumento del mismo infierno atrajo la atención del mundo, o atraerá, porque es en el futuro, la atención del mundo, y el mundo seguirá al anticristo por el milagro del falso profeta. El diablo tiene poder para producir sanidades y milagros, pero su poder es limitado. Apocalipsis 19:20 dice: la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Satanás hace bulto. El Señor es el verdadero.
para resumírtelo en un lenguaje dominicano bien claro. Quiero establecer un par de conclusiones para terminar. Número uno, a través del tiempo, muchos escépticos, agnósticos, incrédulos, con el apoyo de grupos e iglesias, se han negado a aceptar el don de la sanidad y los milagros debido a las mencionadas objeciones y otras tantas que no pudimos citar. Esa negación no resiste un análisis básico de la vida de Cristo y del ministerio de la iglesia que nació el día de Pentecostés. No hay forma de sacar ese ejercicio ministerial de la vida de Cristo y de la vida de los apóstoles. No hay forma. Por lo tanto, esa negación no tiene sustento. Cristo insiste en que hagamos como Él y promete que cosas mayores que las que Él hizo, cuando lo hagamos en su nombre, van a suceder. Y nosotros tenemos que seguir adelante haciéndolo. En el nombre de Jesús. Hay que orar por los enfermos. Hay que orar por los enfermos. Hay que visitar los enfermos y orar por ellos. Pastores, que yo estoy cansado de orar porque esa persona no se sana. Y es entendible desde el punto de vista humano, pero no desde el punto de vista de la obediencia al mandato de Dios. Segundo lugar, la iglesia cristiana de todos los tiempos debe desarrollar los dones del Espíritu Santo. Todos los dones deben ser desarrollados, incluyendo la sanidad y los milagros. Bendiciones gratuitas son esas que Dios nos ha dado. No tengo duda de que Satanás es el manipulador de todas esas creencias que se usan para negar que el poder de Dios se manifiesta también en nuestro tiempo. Esa es la obra del enemigo. Isaías profeta lo anunció allá en Isaías 53:4, cuando dice: ciertamente llevó Él, refiriéndose a Cristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. 1 Corintios 12:7 dice el apóstol: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas lo hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esos son ramilletes de bendiciones que el Señor tiene para la iglesia. Yo no sé si tú quieres que el Señor haga eso contigo. Si tú quieres que el Señor haga eso contigo, di amén. Señor, yo lo recibo, yo lo quiero. Yo lo quiero. Yo quiero para mí el don de sanidad. Yo no sé si hay alguien que dice: yo quiero que tú me uses sanando a los enfermos. Yo quiero que tú me uses orando para que ocurran milagros. Yo quiero que tú me des el don de fe para creer que tú puedes hacer cualquier cosa en el cielo y en la tierra. ¡Aleluya! Pastor, usted me está volviendo a volverme loquito. No. Eso es parte de la estrategia del diablo. Por eso los cristianos juiciosos no quieren orar por los enfermos, porque le han dejado el escenario a unos locos que se meten en la iglesia y empiezan a hacer cosas, musarañas y cosas raras. Y entonces tú no quieres que te liguen. Tú, no, el que hace eso es loco. No, hay un loco que lo está haciendo.
¿Y por qué ese loco lo está haciendo? Porque el que tiene juicio como tú está con su boca cerrada y se está perdiendo la oportunidad de Dios obrar en la vida de una gente. Todo eso es estereotipo, todo eso paradigma extraño. Hay gente que cree que para orar por un enfermo tú tienes que ser un tipo raro, que viene con un traje raro aquí y camina así. Y le pone una musiquita como de terror. Y la gente dice, sí, ese me va a sanar, míralo. A ese se le ve que no es de esta tierra. Uno de los pasajes bíblicos habla de que cuando Jesús hacía los milagros, los críticos venían y decían, pero ustedes no ven que es el hijo de José. Cuando Cristo estaba cerca de Nazaret y los alrededores, los críticos le decían a los demás, no crean en él, es el hijo de José y de María. ¿Qué era lo que ellos querían? Que Cristo fuera un extraterrestre. Pero como era hijo de José y María, Dios no lo podía usar. Él no tenía poder. Esa mentira se la inventó el diablo hace mucho. Mire, le estoy dando una cita de hace 20 siglos. Nada más. Eso es lo que Satanás quiere, que tú creas que para orar por un enfermo y que se sane, tú tienes que ser un estrambótico, una cosa rara, un iluminado, un estereotipado. Y entonces si tú no entras en ese perfil, la gente ni quiere que tú ores por ellos. Pero eso no es así a la luz de la Biblia. Esta autoridad fue dada a la iglesia. La sanidad divina, en tercer lugar, no es todo el mensaje de la Biblia, como han hecho algunos grupos religiosos. La sanidad divina no es lo único que debemos predicar, como han hecho algunos engañadores, sino que es una parte importante de todo el mensaje de la Biblia, de todo lo que profetizaron hombres de Dios en la antigüedad, como Isaías 61, y cumplido por Jesucristo y los apóstoles verdaderos en el primer siglo. ¿Se recuerdan de San Lucas 4:16? Dice, vino a Nazaret Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y le dio el libro, y se le dio el libro del profeta Isaías. Cuando eso no había Biblia compilada, cada libro era un rollo. Y se le dio el libro del profeta Isaías, donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle, hoy, aleluya, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aleluya. La sanidad divina, a pesar de todas las omisiones, es un recurso que Dios ha dado a la iglesia, y terminará cuando la iglesia se vaya. No es todo el mensaje del evangelio, pero es una parte importante. Y no podemos, como dice Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo? Llamen a los ancianos, oren por ellos, y la oración sanará al enfermo, y sus pecados. ¿Tú sabes qué es lo que está diciendo Santiago? Que lo que Dios tiene para nosotros es un combo. Alábalo, es un combo: salvación, sanidad,
gozo, llenura del Espíritu, dones y carisma. Yo no sé si tú quieres el combo que el Espíritu Santo imparte a través de la iglesia. Yo quiero el combo. Por eso yo le he dicho al Señor, siempre voy a orar por los enfermos, siempre voy a orar por el que está necesitado. Es un combo lo que Dios tiene para nosotros. Todo lo que está tergiversado, distorsionado, es la obra del diablo para hacer a la iglesia inefectiva. La iglesia tiene que predicar la sanidad divina. La iglesia tiene que orar por los enfermos. Pastor, y si no se sanan, ese no es mi problema es orar y hacer lo que el Señor ha dicho que hagamos. El Señor es que sana, el Señor es que determina en el momento y la manera que sana. El Señor es que determina si lo sana todo o sana a 2 o 3. El Señor es. Ahora yo le puedo testificar algo: nunca se va en blanco cuando la iglesia ora. Cuando tú te acostumbras a orar por los enfermos continuamente, vas a escuchar testimonio de que Dios obró. Yo no sé si tú entiendes lo que te estoy diciendo. En esta iglesia toda la semana se cuenta que Dios hizo algo. Toda la semana tenemos que decir: alguien dice, me sanó de la rodilla, me sanó de la cabeza, me sanó de la oreja. Algo Dios va a hacer. Ora, créele al Señor y Él hará. Amigo o amiga que me escucha, el mayor milagro y la mayor sanidad que puede pasar en la vida de un hombre o una mujer es ser libre de la maldita enfermedad del pecado. No hay peor enfermedad que el pecado. El pecado es que tiene a la gente arruinada. Vivir en adulterio, en mentira, en fornicación, en engaño, en vanidad. Todo eso te separa de la gracia de Dios y te pone bajo maldición. Amigo o amiga, el mayor milagro que Dios quiere hacer es la salvación de tu alma. Esa es la mayor sanidad y hoy puede ocurrir en tu vida. Yo te invito para que no salgas de este templo, no dejes de escuchar este mensaje sin convertirte a Cristo, sin entregarle tu vida a Cristo, sin pedirle al Señor que te sane de esa enfermedad que es la peor que sufre la humanidad, que es el pecado. Que Dios te bendiga.